Casi 2000 años antes de Auschwitz, otro imperio intentó borrar de la tierra al pueblo judío, y estuvo a punto de lograrlo, no con cámaras de gas, con legiones, con fuego y con hambre. Rodeó su ciudad sagrada, la mató de sed y de hambre, y una tarde de verano prendió fuego al corazón mismo de su fe. Cuando el humo se disipó, no quedaba piedra sobre piedra, y un pueblo entero fue arrancado de su tierra y esparcido por el mundo durante 20 siglos. Ese imperio era Roma, el más tolerante de la historia antigua, el que dejaba a cada pueblo rezar a sus propios dioses. Y sin embargo, con este pueblo hizo algo que no hizo con ningún otro. Lo quiso borrar. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo el imperio que toleraba cientos de dioses terminó odiando a uno solo de sus pueblos hasta querer arrancarlo de raíz? Y cómo un único incendio en un solo día del año 70 encendió una sospecha que 2000 años después desembocaría en el mayor horror de la historia, porque la imagen del judío eterno extranjero, sin patria, castigado, no la inventó el siglo XX. Nació aquí, en esta guerra que casi nadie recuerda. Y lo que Roma talló entonces en piedra sigue en pie hoy para que puedas verlo con tus propios ojos. Esta es la historia de la guerra que Roma nunca perdonó. Roma toleraba a casi todos los dioses del mundo conocido. En sus templos convivían las deidades de Egipto, de Persia, de la Galia. Un conquistado podía seguir rezando a sus propios ídolos, siempre que aceptara una sola regla: inclinar la cabeza ante el emperador. Cientos de pueblos aceptaron ese trato, uno solo se negó. En una franja estrecha de tierra al borde del imperio vivía un pueblo distinto a todos los demás. No tenían estatuas de sus dioses, ni siquiera tenían dioses en plural. Adoraban a uno solo, invisible, sin rostro, sin imagen. Para un romano, entrar a su templo y no encontrar ninguna figura sagrada era casi aterrador. ¿A qué le rezaban? ¿A la nada? Ese pueblo eran los judíos, y su fe chocaba con Roma en el punto más peligroso posible. El imperio se sostenía sobre una idea simple: el emperador era divino. Ofrecerle un sacrificio no era religión, era lealtad política. Negarse equivalía a traición, pero para un judío, arrodillarse ante un hombre y llamarlo Dios era la peor de las blasfemias. No podían hacerlo, no lo harían, ni bajo amenaza de muerte. Los romanos no entendían esa terquedad, la leían como arrogancia. ¿Quiénes se creían estos provincianos para rechazar el honor de adorar al César? Con el tiempo, la incomprensión se volvió desprecio. Los escritores romanos se burlaban de sus costumbres. Se reían de que descansaran un día entero cada semana, llamándolos perezosos. Se burlaban de que no comieran cerdo, miraban su circuncisión con asco, un pueblo que se apartaba, que no se mezclaba, que se creía elegido por su Dios invisible. Entre esos judíos había un joven de familia sacerdotal, educado, brillante, orgulloso de su fe. Un día, ese joven tomaría una decisión que lo marcaría como traidor para siempre, y gracias a esa traición, hoy conocemos esta historia. Guarda su rostro en la memoria. Volveremos a él. Por ahora, quédate con una idea. Roma no odiaba a los judíos por su sangre. Los odiaba porque eran los únicos que decían no. Y en un imperio construido sobre la obediencia total, ese no era una grieta. Esa grieta llevaba décadas creciendo en silencio. Solo hacía falta un hombre lo bastante codicioso, lo bastante estúpido para encender la mecha. Ese hombre ya venía en camino hacia Jerusalén. Su nombre era Gesio Floro y era el gobernador romano de Judea. La historia lo recuerda por una sola cosa: fue tan corrupto que provocó una guerra. Floro no gobernaba, saqueaba, vaciaba ciudades enteras, protegía a bandidos a cambio de una parte del botín, humillaba a la población por deporte, pero su golpe final fue el que ningún judío podía perdonar. Un día, para cubrir sus deudas, Floro metió la mano donde nadie se atrevía.
en el tesoro sagrado del templo de Jerusalén. Robó plata del corazón mismo de la fe judía. La ciudad estalló en indignación, y entonces algunos jóvenes hicieron algo que selló su destino. Con burla, pasearon una canasta por las calles, pidiendo monedas para el pobre Floro, como si fuera un mendigo. Se rieron del poder de Roma en su propia cara. Floro no buscaba justicia, buscaba una excusa, y acababa de encontrarla. Ordenó a sus soldados entrar en el barrio del mercado. La orden no era arrestar, era matar. Las legiones cayeron sobre civiles desarmados. Ese día, según las crónicas, murieron miles de personas dentro de Jerusalén, hombres azotados y clavados en cruces, algunos de ellos ciudadanos con rango, algo impensable, prohibido, una humillación calculada. La sangre corrió por las calles de la ciudad santa, y algo se rompió para siempre. El miedo que durante generaciones había mantenido quieto al pueblo se evaporó en una sola tarde. Ya no importaba morir, ya lo estaban haciendo de todos modos. Los sacerdotes del templo tomaron entonces una decisión que equivalía a una declaración de guerra. Detuvieron el sacrificio diario que se ofrecía en honor del emperador de Roma. Fue un gesto silencioso, casi litúrgico, pero su mensaje era atronador. Roma ya no manda aquí. Ningún pueblo había desafiado así al imperio en generaciones. Todos sabían lo que significaba. Roma nunca dejaba una afrenta sin respuesta. La única pregunta era cuándo llegaría el castigo y de qué tamaño sería. La respuesta llegó marchando desde el norte. Una legión entera, con su águila dorada al frente, avanzaba hacia Jerusalén para aplastar la rebelión antes de que naciera. Lo que nadie imaginaba era que esa legión no volvería. El hombre enviado a restaurar el orden se llamaba Cestio Galo, gobernador de Siria. Traía consigo a la 12ª legión y miles de tropas aliadas. Sobre el papel era una fuerza imparable. Marchaban convencidos de que unos campesinos rebeldes se dispersarían al ver el brillo de sus escudos. Se equivocaron. Cestio llegó hasta las puertas de Jerusalén, estuvo a punto de tomar la ciudad, y entonces, sin una razón clara que la historia haya podido explicar del todo, dudó, ordenó la retirada. Fue el error más fatal de su vida. Retirarse significaba cruzar los desfiladeros de las montañas de Judea, caminos estrechos, encajonados entre paredes de roca, el terreno perfecto para una emboscada, y los rebeldes lo sabían. En el paso de Betorón, los judíos cayeron sobre la columna romana desde las alturas. Lluvia de piedras y flechas sobre soldados que no podían formar, no podían maniobrar, no podían huir. La disciplina legendaria de Roma se deshizo en pánico. Los hombres se pisoteaban entre sí intentando escapar del desfiladero. Fue una masacre. Miles de soldados romanos murieron en esos barrancos. Abandonaron armas, máquinas de asedio, bagaje, y perdieron algo que para una legión valía más que la vida. Perdieron el águila, el estandarte dorado de la legión, el símbolo sagrado del honor militar de Roma, cayó en manos de los rebeldes. Para el imperio no existía humillación mayor. Un puñado de provincianos había derrotado a una legión y le había arrancado su alma de metal. La noticia recorrió el mundo antiguo como fuego. En Jerusalén, las calles se estallaron de euforia. Habían hecho lo imposible. Habían vencido a Roma. Por un instante pareció un milagro. Muchos creyeron que su Dios invisible peleaba a su lado, que la libertad era real, que el imperio era vulnerable. Se equivocaban en lo más peligroso. No habían vencido a Roma, solo habían despertado su furia, porque el imperio funcionaba bajo una ley no escrita, tan antigua como su fundación. Una derrota jamás quedaba sin venganza, nunca. Y cuanto mayor la humillación, más terrible el castigo. Si te engancha esta historia de un pueblo que se atrevió a lo imposible, suscríbete y acompáñame hasta el final. Lo que viene es aún más brutal. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías levantado la espada contra el imperio más poderoso del mundo?
En la capital, un emperador ya famoso por su crueldad recibió la noticia de la legión aniquilada. Nerón, que incendiaba cristianos para iluminar sus jardines, no toleraría que un rincón del mundo se le riera en la cara. Llamó entonces a su general más duro, un hombre sin brillo, sin encanto, pero implacable como una máquina. Le dio una orden simple: arrasar Judea hasta que no quede piedra sobre piedra. El nombre de ese general era Vespasiano, y ya estaba reuniendo el ejército más grande que aquella tierra vería jamás. Vespasiano no era un hombre de grandes discursos. Era un soldado de campo, endurecido en las guerras de Britania, que entendía la conquista como un oficio metódico. No buscaba gloria rápida, buscaba resultados, y llegó a Judea con 60,000 hombres para conseguirlos. Su estrategia fue fría y brutal. No marchó directo a Jerusalén. Primero cortaría el cuerpo antes de apuñalar el corazón. Comenzó por el norte, por la región de Galilea, decidido a apagar la rebelión pueblo por pueblo, fortaleza por fortaleza. Y en Galilea lo esperaba aquel joven sacerdote que conociste al principio. Su nombre era Josefo. Los rebeldes lo habían puesto al mando de la defensa de toda la región. Un intelectual, un aristócrata, convertido de pronto en general de guerra. Se atrincheró con sus hombres en la ciudad fortaleza de Jotapata y resistió el asedio romano durante 47 días. Pero las murallas cayeron, y lo que hizo Josefo después lo perseguiría el resto de su vida. Con la ciudad perdida, un grupo de defensores se refugió en una cueva y juró morir antes que rendirse. Acordaron un pacto suicida. Se matarían unos a otros para no caer en manos de Roma. Echaron suertes para decidir el orden. Josefo sobrevivió hasta el final, y entonces, en lugar de cumplir el pacto, se rindió a los romanos. Se entregó al enemigo. Y no solo eso, fue conducido ante Vespasiano y le hizo una profecía. Le dijo que él, un simple general, algún día sería emperador de Roma. Años después, esa profecía se cumplió. Vespasiano se convirtió en César, y Josefo, el rebelde, el sacerdote, se transformó en su hombre de confianza, en un traidor bien pagado que adoptó incluso el nombre de la familia imperial. Pero hay una ironía que lo cambia todo. Josefo, el traidor, se sentó a describir la historia de esta guerra con lujo de detalle. Y son sus palabras, las de un hombre que abandonó a los suyos, casi la única fuente que tenemos hoy para saber lo que ocurrió. Cada horror que estás por conocer nos llegó por la pluma del que se rindió. Mientras Josefo cambiaba de bando, el resto de Galilea ardía. Vespasiano avanzaba imparable hacia el sur, y decenas de miles de refugiados huían despavoridos en una sola dirección, hacia las murallas de Jerusalén. Creían que allí, en la ciudad santa, estarían a salvo. Estaban entrando en una trampa mortal, porque el verdadero enemigo de Jerusalén no marchaba con las legiones romanas. Ya estaba dentro de las murallas, y hablaba su misma lengua. Jerusalén debía ser una fortaleza unida contra Roma. Se convirtió en un campo de batalla contra sí misma. Dentro de las murallas no había un solo pueblo defendiéndose. Había facciones rivales que se odiaban casi tanto como odiaban al invasor. Los celotes por un lado, los seguidores de un caudillo llamado Simón por otro, y un tercer grupo más. 3 ejércitos judíos, encerrados en la misma ciudad, luchando por el control. Y no luchaban con palabras, luchaban con espadas en las calles, en los patios, hasta dentro de los muros del propio templo. La sangre de hermanos manchaba el suelo sagrado mientras el enemigo real todavía estaba lejos. Pero el acto más demencial de todos fue otro. Jerusalén tenía reservas de grano suficientes para resistir un asedio durante años. Almacenes repletos de trigo, la diferencia entre la vida y la muerte para toda una ciudad. Durante las luchas internas entre facciones, esos almacenes ardieron. Los propios defensores quemaron su propia comida.
En un intento de forzar a los demás a pelear, dejaron a toda la población sin alimento antes de que llegara siquiera el primer soldado romano. Fue una sentencia de muerte firmada por sus propias manos. El hambre que estaba por venir, ese hambre atroz que devoraría a la ciudad, no la trajo Roma, la encendieron ellos mismos. Un pueblo que había vencido a una legión entera se estaba destruyendo desde dentro. La pregunta ya no era si Jerusalén podía derrotar a Roma, era si Jerusalén podía sobrevivir a Jerusalén. Y mientras el humo de su propio grano subía al cielo, en el horizonte apareció algo peor que cualquier facción: miles de tiendas, un mar de escudos, 4 legiones romanas desplegándose alrededor de la ciudad. Vespasiano ya no estaba al mando, había regresado a Roma para tomar el trono imperial, y había dejado el asedio de Jerusalén en manos de alguien más, alguien joven, ambicioso, que quería una victoria histórica para grabar su nombre en la eternidad: su hijo, Tito. Tito cerró el cerco en la primavera, en los días exactos de la Pascua judía. Fue una crueldad calculada. La ciudad estaba desbordada de peregrinos que habían venido a celebrar la fiesta más sagrada del año. Cientos de miles de personas quedaron atrapadas dentro, muchas más de las que sus muros podían alimentar. Tito mandó levantar una muralla propia alrededor de Jerusalén, un anillo de tierra y estacas que rodeaba la ciudad por completo. A partir de ese momento nadie entraba, nadie salía. La ciudad quedó sellada como una tumba, y empezó el hambre. Josefo, que lo vio todo desde el campamento romano, describió escenas que cuesta creer: familias peleando por un puñado de grano, gente comiendo cuero, correas, cosas que no eran comida. Los muertos se acumulaban en las calles porque ya no quedaban fuerzas para enterrarlos. El hambre hizo lo que ningún ejército podía hacer: quebró el alma de la ciudad desde dentro. Los desesperados intentaban escapar de noche, descolgándose por las murallas para buscar comida en los barrancos. Los romanos los capturaban, y Tito ordenó hacer con ellos algo pensado para destruir la voluntad de los que aún resistían. Los crucificaba a la vista de la muralla. Día tras día, frente a los ojos de la ciudad, se alzaban cruces, tantas, según las crónicas, que llegó a faltar madera y espacio para clavarlas. Era terror puro, diseñado como un mensaje escrito con cuerpos. Esto les espera a todos. Dentro, la resistencia no cedía. Cada muro que los romanos derribaban revelaba otro muro detrás. Los defensores peleaban por cada calle, cada escalón, sabiendo que ya no había victoria posible, solo la elección de cómo morir. Poco a poco, las legiones fueron ganando terreno hacia el centro. Ciudad adentro, capa por capa, se acercaban a un solo objetivo: el lugar más sagrado del pueblo judío, el corazón de su fe, en pie desde hacía siglos, el segundo templo. Y lo que ocurrió allí, en el fuego de un solo día, dividiría la historia en un antes y un después. Muy lejos, en el desierto, un puñado de rebeldes escuchaba llegar el fin sobre una roca llamada Masada, pero su hora aún no había sonado. Era el verano del año 70, el día que lo cambió todo. Los combates habían llegado hasta los muros exteriores del templo. Josefo cuenta que Tito quería conservar el edificio, tomarlo intacto como el mayor trofeo de su victoria, un monumento que demostrara al mundo el poder de Roma. Cierto o no, lo que pasó después escapó al control de cualquiera. En medio del caos del combate, un soldado romano lanzó una antorcha por una ventana. El fuego prendió en las estructuras de madera del interior, y una vez encendido, ya nada pudo detenerlo. Las llamas envolvieron el templo entero. El humo negro se vio desde kilómetros de distancia. Para el pueblo judío no ardía un edificio, ardía el centro del mundo, el único lugar de la tierra donde habitaba su Dios. Josefo describió un rugido que subía de la ciudad,
el grito de un pueblo que veía consumirse aquello por lo que había luchado durante 4 años. Muchos se lanzaron a las llamas antes que presenciar el final. Otros murieron a espada entre las columnas. Y entonces ocurrió algo que aún hoy puedes ver con tus propios ojos. El oro que recubría el templo se derritió con el calor y escurrió entre las piedras. Los soldados romanos, según Josefo, desarmaron los muros bloque por bloque para arrancar hasta la última gota de ese oro. Así se cumplió literalmente la sentencia. No quedó piedra sobre piedra. Y de las ruinas, los romanos sacaron su botín más preciado, el gran candelabro de oro de 7 brazos, la mesa sagrada, las trompetas de plata, los tesoros del corazón de la fe judía, cargados sobre los hombros de los soldados, camino de Roma. Años más tarde, esos objetos desfilaron por las calles de la capital en el gran triunfo de Tito, ante multitudes que celebraban. Y para que nadie lo olvidara jamás, Roma talló la escena en piedra. Construyó un arco monumental donde todavía hoy, casi 2000 años después, puedes ver el candelabro judío cargado por manos romanas. El arco de Tito sigue en pie. La humillación quedó esculpida para la eternidad. Jerusalén cayó, el templo desapareció. La guerra en la práctica estaba terminada. Pero a 3 días de marcha, sobre una montaña imposible en pleno desierto, casi 1000 personas se negaban a aceptar que todo había acabado. Roma aún tenía que subir a buscarlos. Masada era una fortaleza construida sobre una meseta de roca, rodeada de precipicios por todos lados. Un último grupo de rebeldes se refugió allí, en lo alto, mirando el desierto. Casi 1000 hombres, mujeres y niños. Los últimos que aún decían no. Roma no dejaría ni siquiera ese rincón sin castigo. Una legión entera marchó hasta el desierto para tomar una roca defendida por menos de 1000 personas. Y como no podían escalar los acantilados, hicieron lo impensable. Construyeron una rampa gigantesca de tierra y piedra contra la ladera de la montaña para subir sus máquinas de guerra. Cuando por fin rompieron la muralla, entraron en un silencio absoluto. Según el relato que llegó hasta nosotros, los defensores habían tomado una decisión final la noche anterior. Antes que vivir como esclavos de Roma, eligieron morir libres. Cuando los soldados entraron, no encontraron una batalla. Encontraron el silencio de los que ya no estaban. Con Masada terminó la guerra, pero para el pueblo judío terminó mucho más que eso. Sin templo, sin ciudad, sin tierra, el pueblo se dispersó por todo el mundo conocido. Es lo que la historia llama la diáspora. Durante casi 2000 años vivirían como extranjeros en tierras ajenas, sin un hogar al cual volver. Roma no solo había ganado una guerra, había arrancado a un pueblo de su raíz. Y aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezó todo. El odio de Roma no nació de la sangre ni de la raza. Nació de que este pueblo se atrevió a decir no al imperio. Y perdió. Roma convirtió esa derrota en propaganda eterna. Los grabó como enemigos vencidos, como el pueblo castigado, dispersos por el mundo por desafiar al poder. Esa imagen del judío eterno extranjero, sospechoso, sin patria, no la inventaron los nazis, la heredaron. Cuando Hitler construyó su maquinaria de odio, no partía de cero. Se apoyaba en casi 2000 años de sospecha y desprecio que tenían un punto de origen concreto. Una guerra, un incendio, un año, 70 después de Cristo. Por eso, para entender el horror del siglo XX, hay que mirar mucho más atrás de lo que imaginamos. La historia del odio que estalló en Auschwitz no empezó en Alemania. Empezó entre las murallas ardientes de Jerusalén, casi 2000 años antes. Y si quieres entender cómo ese odio antiguo se convirtió en la maquinaria de exterminio del siglo XX, esa historia, el verdadero origen del antisemitismo, aparece en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos ahí.